Santifica todo mi ser, Padre, para ser un canal de bendición a tu iglesia, a tu pueblo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos damos fuertes palmas al que vive? Fuertes palmas al Señor de la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hay victoria, hermanos. Hay victoria en medio de la lluvia. Gloria al Señor, que son lluvias torrenciales, son lluvias con viento, pero el Señor nos permite llegar a la casa de oración. Y queremos saludar también a todos nuestros hermanos y amigos que están pues ya en sintonía a través de la página del Movimiento Misionero Mundial Iquitos. Amén. Así que un saludo desde el templo central de esta hermosa ciudad conocida como la Isla Bonita. Amén. Así que un saludo para ustedes. Y después de este tiempo de cánticos, un tiempo de adoración, vamos a entrar al consejo de la palabra de Dios. Cristo vive. Amén. Así que vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo, al capítulo 3, verso 16. Amén. Nos vamos a Segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 16 y el verso 17. Vamos a leer estos dos versos de las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor. Ayuda a su hermano, a su hermana que está a su lado. Si no tiene una Biblia, comparta usted la Biblia y todos podamos leer la palabra del Señor. Lo tenemos, mis hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Leo la palabra del Señor con toda reverencia y la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor bendiga su palabra y oramos. Padre, Señor, una vez más nos ponemos en tu presencia. Ahora que vamos a meditar en el consejo de tu palabra, Señor. Seas tú obrando, derramando, Señor, tu bendición, Señor, en cada vida. Pon tu mano, toca, sana, liberta, consuela, exhorta, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, mi Cristo amado. Amén y amén. Y al nombre de Jesucristo pueden sentarse. Gloria al Señor, sin dejar de alabar al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hemos tomado este pasaje de las Sagradas Escrituras y vamos a el pasaje Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Amén. Vamos a meditar en el tema volviendo a la fuente principal. Y para esto quiero traerles a memoria un poco acerca de la reforma protestante, amén, que trajo este gran hombre de Dios llamado Martín Lutero, amén, ya que él presentó sus 95 tesis un 31 de octubre. Y cuando hablamos de Martín Lutero, pues hablamos de la reforma protestante, ¿no? Aquel hombre que nació el 10 de noviembre del año 1947, ¿no? Y partió ya a la presencia de Dios en el año de 1546. Cuando vemos un poco de la biografía de Martín Lutero, vamos a encontrar que desde su temprana edad, desde su juventud, fue un joven muy brillante, extraordinario,
un joven muy disciplinado, cosa que en el año ya de 1501 él logra ingresar a la Universidad de Erfurt. Ahí él ingresa y donde él obtiene en esos tiempos una maestría en filosofía, ¿no? Entonces, un hombre o un joven en aquel tiempo muy dedicado, muy esforzado, muy disciplinado. Ya pero en el año de 1505 él tiene una experiencia, ¿no? Tiene una experiencia con unas tormentas. En fin, él clama ese día según a su fe, a su creencia, a su tradición. Entonces él hace un pacto ahí. En ese pacto él prácticamente hace un voto, ¿no? A raíz de estas tormentas, de esta experiencia que se manifestó, y decide ser un monje, ¿no? Dice, él pide que sea salvado, y si él es salvado de esa tormenta, de esos rayos, entonces él iba a ser un monje. Entonces este joven que estaba muy atemorizado por ese rayo, prácticamente cumple su promesa más adelante, y él prácticamente pues ingresó ya al monasterio para prepararse para ser prácticamente un monje. Entonces ahí Martín Lutero empezó a buscar ardientemente, ¿no?, a Dios, y lo hacía mediante el ayuno, mediante las oraciones, mediante las penitencias. Empezó a buscar bastante al Señor. Pero a pesar de toda esa devoción que tenía Martín Lutero, algo él estaba experimentando en su vida, que no encontraba la paz. Gloria al Señor. Y él sentía que no tenía paz con Dios en medio de toda esa vida devota que él llevaba. Entonces él empezó a leer la Biblia ardientemente, y no solo a leerla, sino a escudriñarla, a poner mucha atención en cada palabra, en cada pasaje. Pero llegó un momento que Lutero se encontró con un pasaje, ¿no?, que está allá en el libro de Romanos capítulo 1, en el verso 17, donde dice que el justo vivirá por la fe. Ahí se detuvo Martín Lutero. Al encontrarse con este pasaje, él hace un alto, es conmovido, sacudido, ¿no?, por ese mensaje, el justo vivirá por la fe. Prácticamente ese versículo cambió la vida de Martín Lutero, porque él estaba entendiendo en ese momento que la salvación del alma no depende de obras humanas, como la cual él estaba instruido, sino que él entiende que ahora la salvación es por la gracia de Dios mediante la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él lo entiende claramente. Entonces eso hizo que prácticamente el corazón de Martín Lutero se empiece a encender, empiece una llama terrible, un fuego terrible dentro de él. Entonces esa llama le lleva a Martín Lutero a desafiar prácticamente los errores doctrinales de su tiempo. Él se levanta a desafiar, y entonces empieza a golpear ahí las indulgencias, porque en aquellos tiempos se practicaba, no se hablaba de la venta de indulgencias, no en aquellos años. ¿Y quién lo promovía? Era la iglesia tradicional, la iglesia católica, que se encargaba de vender pues las indulgencias. ¿Y qué eran las indulgencias? Era prácticamente, podemos decir, un sistema que ofrecía prácticamente el perdón de los pecados con el cambio o con la paga de un dinero. Eso es lo que eran las indulgencias. Por eso que en aquellos tiempos se levantó también un predicador, Johann Tetzel. Entonces él empezó a recorrer también
por Alemania con un tema terrible. Él decía: cuando la moneda en el cofre suena, el alma, dice, el alma del purgatorio al cielo vuelve. Entonces toda esa situación le incomodó o le indignó a Martín Lutero, y él decide actuar. Él dice: esto no puede seguir así, no podemos continuar en esta situación. Es por eso que el 31 de octubre del año 1517, por eso ahora se está celebrando los 508 años de la Reforma Protestante, ¿no?, que levantó este avivamiento Martín Lutero. En ese año de 1517, el 31 de octubre, Lutero prácticamente clavó sus 95 tesis en la puerta, hermanos, de la iglesia del castillo de Wittenberg, ¿no? Ahí lo clava, ¡pum!, lo pone. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ese documento de sus 95 tesis que clavó ahí en esa puerta Martín Lutero no era un ataque personal, no, sino que era una invitación que Lutero estaba haciendo a un debate teológico. ¿Sobre qué? Sobre estos abusos, sobre estos errores de que se estaban dando concerniente a esta doctrina de las indulgencias. Entonces él estaba buscando debatir teológicamente a través de la palabra de Dios. Como él empezó a estudiar la palabra y empezó a encontrarse, no, con grandes verdades que golpeaban la doctrina en la cual él había sido formado, y este predicador que salía y como que se burlaba, y todo eso le indignó a Lutero. Entonces ahí vemos la tesis, no son 95 tesis que prácticamente se difundieron de una manera veloz en esos tiempos, ya que también ya existía en esos tiempos lo que es la imprenta, ¿no? Se había inventado, ya estaba en circulación la imprenta. Entonces esas tesis prácticamente recorrieron y empezó un movimiento espiritual terrible que cambió la historia. Fue terrible ahí. Entonces es ahí cuando empieza la persecución, empieza el conflicto, empieza la excomunión en la vida de Martín Lutero. Porque todo eso, digamos, esas tesis, ¿no?, las 95 tesis que clavó ahí Martín Lutero, llegaron a oídos del Papa León X, ¿no?, y quien le acusó a Martín Lutero de herejía, que él estaba levantando una terrible herejía. Por eso que ya en el año de 1521 él fue citado prácticamente a una asamblea del imperio, donde se le exige a Martín Lutero que se retracte. Tiene que retractarse. Y Lutero prácticamente ante esa presión, ante esa exigencia, se mantuvo firme. Y le voy a leer lo que Martín Lutero dijo, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de Martín Lutero cuando le exigen que se retracte? Martín Lutero dice: a menos que se me convenza mediante las escrituras o por razonamientos claros, no puedo ni quiero retractarme. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Eso fue la respuesta de Martín Lutero. De él decía: mi corazón, ¿no?, o mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Entonces es ahí que Martín Lutero ya es declarado hereje, expulsado, ¿no?, pero recibió protección por el príncipe Federico. Y ahí se refugió
lo refugiaron, lo ayudaron a Martín Lutero. Y durante todo ese tiempo, que podemos decir un tiempo de exilio, ¿no? Porque hubo una persecución contra él, Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán y más adelante el Antiguo Testamento, ¿no? Lo tradujo al alemán, prácticamente completó la traducción, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces ahí empezó a haber una transformación terrible, hermanos, ¿no? Fue un avivamiento maravilloso, donde ahora la palabra empezaba a circular, empezaba a correr. Y luego más adelante él se casa con Catalina von Bora. Él se casa y gloria al Señor con esta mujer y tuvieron 6 hijos. Ella también era una mujer muy pegada a las cosas del Señor. Entonces Martín Lutero, Dios lo usó, empezó a levantar escuelas, fundó escuelas, impulsó prácticamente la educación cristiana, impulsó la música congregacional, ¿no? Como aquel himno, Castillo fuerte es nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces la obra de Martín Lutero prácticamente se sienta en base a los principios de la Reforma protestante, ¿no? Ahí donde es sola escritura, dice, no, sola escritura, que quiere decir solo la Biblia tiene autoridad suprema. Eso fue una de las bases de los principios de esa Reforma protestante. Luego vino lo que es sola fide, que quiere decir la salvación es por la fe, no por obras. Otro de las bases de los principios de la Reforma fue lo que es sola gratia, que quiere decir la salvación es un regalo de la gracia de Dios. Y solus Christus, ¿no? Algo así, donde habla que Cristo es el único mediador. Y solo de gloria, que quiere decir toda la gloria es solo para Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ya llegando a la ancianidad, porque él muere, no tan anciano tampoco, muere a sus 62 años, el 18 de febrero de 1546, ¿no? Ese es un poquito para que usted sepa acerca de lo que planteó Martín Lutero. Gloria al nombre del Señor. Amén, con sus 95 tesis. Y es por eso que aquí les traigo este versículo y le hemos puesto este título, volviendo a la fuente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, eso es lo que le pasó a Martín Lutero, para huir de toda herejía, para huir de todo engaño. ¿A dónde tenemos que ir? A la fuente. ¿Y cuál es la fuente? La palabra de Dios. Y conocemos la palabra, conocemos la verdad, y la verdad nos hace verdaderamente libre. Y vuelvo a leer y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al nombre del Señor. Por eso que les he traído un poquito de reforma, recordándoles acerca de la reforma protestante. Eso no fue una rebelión contra la iglesia, porque algunos dicen no, que ha sido no ha sido una rebelión, sino que ha sido un llamado que Dios usó en la vida de este hombre, ¿no? Dios usó la vida y a través de él se hizo el llamado que se debe volver a la palabra de Dios. Y cuando nos volvemos a la palabra de Dios, nos vamos a volver a la pureza, nos vamos a volver a la verdad. Amén. Nuestra fe se va a centralizar en Dios, en Cristo, y vamos a llevar una vida cristiana genuina, auténtica, como lo manda las Sagradas Escrituras.
Hemos visto un poco de la historia de Martín Lutero, es muy amplia, amén, porque él tiene muchas experiencias aún con su madre cuando murió, alabado sea el Señor. Entonces ahí Martín Lutero se levanta en esos tiempos, en esos años, para proclamar que la salvación es por la fe en Jesucristo, que la salvación no es por obras. Y podemos decir que hoy el Espíritu Santo nos está llamando con urgencia a volvernos a las sagradas escrituras. Nos está llamando a vivir como ella lo mande. Cristo vive para siempre. Hemos visto que en ese año de 1517, este monje en aquel tiempo llamado Martín Lutero clavó esas 95 tesis en aquella puerta de aquella iglesia del castillo de Wittenberg, ahí lo clava. Y ahí vemos que él no está buscando fama, por si acaso. Él no está buscando poder, sino está buscando la verdad. Eso es lo que él estaba buscando. Entonces, ¿qué quería Martín Lutero? ¿Qué quería? Que la iglesia regrese a las raíces del evangelio. Entonces su acto prácticamente de Martín Lutero encendió una llama que transformó el mundo. Una llama que hasta el día de hoy está ardiendo en nuestros corazones. ¿Y cuál es esa llama? La pasión por la palabra de Dios. Esa pasión. Por eso que la reforma no fue un acto político, no lo fue, sino que fue un avivamiento espiritual. Fue un llamado que el Espíritu Santo estaba haciendo a volvernos a la fuente, a volvernos a la Biblia. Puede darle palmas al que vive, hermano. Fuerte palmas al Señor. Gloria a Cristo. Y hemos visto, en qué se basaba, lo que es la reforma protestante. En solo escritura, que hemos visto que solo la escritura es la fuente confiable. Cuando nosotros nos vamos a ver Romanos capítulo 10 verso 7, mira lo que dice Romanos capítulo 10 el verso 7. Dice la palabra, voy a leer Romanos 10 verso 17. Gloria a Cristo. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Verso 17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, Lutero comprendió que toda doctrina humana sin base bíblica, Lutero dijo, debe ser rechazado. No debe ser aceptado. No se puede aceptar ninguna doctrina que no tenga base bíblica. Si no tiene base bíblica, es una doctrina de hombres. Por eso se habla de los dogmas, que son doctrina de hombres. Entonces no se puede aceptar ninguna doctrina que no tenga una base bíblica. Porque hasta el día de hoy hay muchos que están intentando distorsionar la verdad. Y eso no empezó en el tiempo de Martín Lutero, en querer distorsionar la verdad. Eso ya empezó en el huerto del Edén, cuando Satanás quiso distorsionar, darle un sentido diferente al mensaje que le había entregado a Adán y a Eva. El Señor le había dado un mensaje, pero Satanás vino y trató de distorsionar. Por eso todo aquel que está tratando o intentando distorsionar las sagradas escrituras
hermanos, viene bajo una fuente o bajo una inspiración satánica, diabólica, que no se puede aceptar. Alabado sea el nombre del Señor. Y siempre han tratado muchos hombres de distorsionar, de darle otro sentido. Otros han tratado de desaparecer la verdad, la palabra. Pero como ustedes pueden ver, la palabra de Dios permanece hasta el día de hoy. Sigue firme, sigue vigente. Cristo vive para siempre. ¿Puede darle palmas al Señor? Entonces Dios nos está volviendo a llamar, ya que hay un memorial, un recordatorio de lo que sucedió con Martín Lutero, de la reforma no protestante. Hay un llamado a volvernos a leer la palabra de Dios diariamente, porque es el alimento, es el pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay que leerla, pero no solo hay que leerla, sino también hay que estudiarla constantemente. Hay que escudriñarla. Jesús dijo: escudriñad las sagradas escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Pero no solo hay que leerla, no solo hay que escudriñarla, sino también hay que obedecerla. Amén. Hay que obedecerla. Por eso dice: no solamente ustedes tienen que ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Cristo vive para siempre. También hemos hablado de otro de sus principales, digamos, las bases de la reforma fue solo fide, que quiere decir solo por la fe. Gloria al Señor. Cuando nos vamos a Romanos, al capítulo 1, el verso 17, eso es lo que le sacudió, y ahí es donde se detuvo Martín Lutero, porque él estaba entendiendo que no era por obras que uno se iba a salvar, que no era por las indulgencias, sino era por la fe. Por eso dice ahí en Romanos 1:17, el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. No, este pasaje o esta verdad fue la que iluminó el alma de Lutero. Gloria al Señor. Entonces él entiende que no somos salvos por méritos. No somos salvos por penitencias. No somos salvos por tradiciones, sino somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo de Nazaret. ¿Puede darle palmas al Señor? Entonces, ¿qué nos está recordando la reforma? ¿Qué nos está recordando? Hoy que se está cumpliendo 508 años, ¿qué nos está recordando? Que la salvación no se compra. La salvación se recibe por gracia. Cristo vive para siempre. Otra de sus bases principales de la reforma fue sola gratia, que quiere decir solo por la gracia de Dios. Vámonos al libro de Efesios, al capítulo 2. Efesios capítulo 2. Cristo vive para siempre. Y vamos a leer el verso 8. Efesios capítulo 2, verso 8. ¿Qué dice la palabra? Porque por gracia, ¿qué dice? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
Entonces la gracia no es una licencia para pecar, porque hay muchos que dicen: no, ya estamos en la gracia, ya solamente tú crees en Cristo y luego ya peca, emborráchate, ya no, tú ya eres salvo. Salvo siempre salvo. No, 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 hermano. La gracia no es esa autoridad o esa licencia para que el cristiano ya reciba a Cristo y siga pecando, sino la gracia es ese poder, hermano, que transforma el alma, la vida de una persona. Es la intervención de Dios, porque estamos llamados, hermanos, a vivir agradecidos. Estamos llamados a vivir sirviendo a Dios con un corazón redimido, con un corazón libre. Cristo vive. Amén. Otro de las bases principales de esta reforma fue solo Christus, que quiere decir solo Cristo. Gloria al Señor. Allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 6, ahí en el Evangelio de Juan 14, 6, Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso lo dijo el maestro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la reforma, ¿qué es lo que exalta? Exalta la figura de Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Que no hay otro mediador, que no hay ningún otro santo, que no hay ningún otro sistema, que no hay ninguna institución que pueda ocupar el lugar de Cristo. Solo Cristo. Cristo es el centro de nuestra fe. Cristo es la piedra angular. Cristo es el fundamento eterno. Puede darle palmas al que vive. Aleluya. Otra de las bases que ha sostenido la reforma ha sido Soli Deo Gloria, que quiere decir solo a Dios la gloria. Mira lo que dice Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, el verso 36. Amén, ya encontró el pasaje. Romanos capítulo 11, verso 36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. No, vuelvo a leer: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. O sea, todo lo que nosotros hacemos debe glorificar a Dios. Todo lo que usted haga tiene que glorificar a Dios, y eso es lo que la reforma nos está recordando. Hoy en día le recuerda a la iglesia que la adoración no se dirige a los hombres, no se dirige a las imágenes, sino la adoración es dirigida a Dios. Gloria a Cristo. ¿Puede darle palmas al Señor? ¿Qué es lo que busca un cristiano que ha tenido su experiencia con Dios? ¿Qué es lo que busca? Que Cristo sea exaltado en todo. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Cuando uno, hermano, se encuentra con el Señor, uno quiere exaltar el nombre de Dios, el nombre de Cristo. A Él solo quiere adorarle. Y ahí terminan las imágenes. Y ahí termina todo el paganismo, hermano.
por un encuentro personal que tiene el hombre con Dios. Y déjame decir que la reforma no terminó en el siglo XVI, no, sino continúa cada vez que un creyente decide volver a la Biblia, decide vivir por fe, decide glorificar solo a Dios. Ahí el Señor sigue obrando, sigue reformando, sigue transformando ese corazón, esa vida, ese hogar, esa familia. Y en el tiempo presente Dios está buscando hombres y mujeres, así como Lutero, que digan aquella respuesta, ¿no? Mi conciencia, decía, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Amén. Por eso cuando el diablo viene a tentarte y el diablo viene a ofrecerte muchas cosas, tú tienes que decir: la palabra dice, escrito está, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No habrá diablo ni demonio que le haga retroceder a usted, porque usted está sobre la palabra, está sobre Cristo, que es la roca, y el Espíritu Santo, que es tu guía. Gloria al Señor, aleluya. Así que le damos gracias a Dios, porque Él siempre ha levantado hombres y mujeres con la verdad y generaron grandes avivamientos. Gloria a Cristo, para que la doctrina de Cristo, los apóstoles y los profetas nos sigan alcanzando con toda su vigencia hasta el día de hoy. Por eso dice la palabra que debemos poner atención a la palabra profética más segura. Cuando usted pone atención a la palabra, usted va a ser libertado del engaño, de la herejía, de la mentira, porque el diablo se mete para engañar y el diablo conoce la palabra y lo truca. Por eso que hoy se levantan iglesias mundanas, dicen son cristianas, pero son mundanas. Van al culto y siguen tomando y siguen haciendo lo malo y siguen mirando pornografía y se siguen vistiendo como mundanos. Alabado sea el Señor. Y meten el mundo a la iglesia, meten la música mundana, las melodías mundanas, y luego quieren tratar de acomodarle a su doctrina humana. Por eso Lutero decía: ninguna doctrina que no tenga base, sostenimiento bíblico, tiene que ser rechazada. La iglesia no lo puede aceptar. Y eso antes de Martín Lutero, cuando Constantino, el emperador romano, en el año 300, hermanos, cuando él dice que se convirtió a Cristo y que salgan ya los cristianos, se acabó la persecución. Y cuando salieron, hermanos, los cristianos se dieron cuenta de que Constantino estaba mezclando el paganismo, la idolatría, con lo santo, con lo puro. Entonces dijeron: este no se ha convertido, este está mezclando la verdadera adoración. Y no lo aceptaron, lo rechazaron. Porque el cristiano que conoce la palabra entiende que no hay ninguna comunión, hermanos, entre lo santo y lo pecaminoso. No hay ninguna comunión. No hay comunión entre el templo de Dios y las imágenes. No hay ninguna comunión. Y por eso aquellos cristianos de ese siglo, del siglo III, rechazaron la nueva doctrina que estaba implantando este emperador romano conocido como Constantino.
Cristo vive para siempre. Por eso la reforma que hace Lutero, que es tomado por el Espíritu, empieza a volverse a la fuente, empieza a volverse a la verdad. Y en esa verdad, que es la palabra, la iglesia hasta el día de hoy tiene que seguir caminando, tiene que seguir actuando, porque cuando andamos en esa verdad, entonces habrán hermanos presos libertados, drogadictos libertados, endemoniados libertados, enfermos sanados, matrimonios restaurados, porque es ahí donde se mueve el Espíritu Santo de Dios. Cristo vive para siempre. Aleluya. Aunque a muchos no le agrada, aunque muchos digan, no, ya estamos en un tiempo moderno del cristianismo. No, hermano, la doctrina de Cristo, los apóstoles y los profetas es la misma, no ha cambiado. Y en esa línea tenemos que caminar si queremos llegar a las moradas eternas. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Puestos de pie. Gloria al Señor. Y les voy a invitar a cerrar sus ojos y usted hable con Dios. Hable con el Señor. ¿Estás dispuesto a reformar tu corazón? Pregúntate, alma, ¿estás dispuesto a reformar tu corazón? Bendito sea el Señor. Te pregunto, ¿estás dispuesto a volverte a la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a volverte a la fe viva? Aquella gracia transformadora, a Cristo como el centro de tu vida. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Ahí donde estás, dile: Señor, ayúdame. Y abro la puerta de mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador, y a pedirte perdón, porque no he estado leyendo tu palabra, tampoco le he estado escudriñando, y tristemente no le he estado obedeciendo. Perdóname, Señor, dile. Lávame con tu sangre, renuévame, Señor. Dile que mi vida sea una vida reformada, transformada para tu gloria, que a través de mí muchos vean lo que tú haces y que tú tienes poder para salvar. Y si estás enfermo, vamos a orar por ti también. Y todo aquel que quiera la oración, ahí donde está, levante su mano y di: pastor, ore por mí. Que Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Ahí donde está, usted con sus propias palabras que salgan de lo profundo de su corazón, pídale ayuda a Dios, pídale perdón, pídale una nueva oportunidad. Y vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este culto, por los cánticos, por la presencia de tu Espíritu, Señor. Te pido que tú extiendas tu mano poderosa, Padre, sobre cada vida, Señor, que hoy te pide misericordia, te pide perdón. Extienda tu mano, rompe toda cadena, rompe toda atadura, toda ligadura. Reprenda toda obra del diablo y los demonios, todo espíritu inmundo, hazlo inoperante en el nombre de Jesús. Pon tu mano poderosa, Padre. Pon tu mano
poderosa. Toca, liberta las almas. Liberta las almas, Señor. Sana a los enfermos. Haz milagros, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y levantemos nuestras manos y le damos gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Abrázale a su hermano, abraza a su hermana. Dale una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Gloria al Señor, amén. Y bueno, nos despedimos también de todos nuestros amigos y de todos nuestros hermanos que nos han acompañado a través de las redes sociales, de la página del Movimiento Misionero Mundial Iquitos. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Levanten sus manos, todos levantemos nuestras manos. Levante bien alto su mano, nos despedimos. Dios les bendiga.